Ya niños, buenos días nuevamente. Hoy día vamos a trabajar algo relacionado con los circuitos domésticos. Ya está todo abocado a lo que pasa en mi casa, entiéndase ustedes. Ya, el objetivo para hoy día es que podamos ver qué componentes tengo en mi casa y cómo funciona la instalación eléctrica, ¿ya? Para que más o menos sepamos el por qué tenemos ciertos elementos, el por qué está el automático, el por qué tenemos ciertos enseres en la casa, qué pasa con los cortes, ¿ya? Es para que de esta manera podamos aplicar o reconocer los elementos que nosotros vimos de electrodinámica, que fueron los tipos de circuito, los tipos de resistencia, lo que era la potencia, lo que era el voltaje, lo podamos llevar a algo más concreto que es la vida cotidiana. ¿Ya? Avancemos. Si a usted le preguntan, ¿qué circuito ocupa tu casa? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo vamos a poder responder esta pregunta? Para efectos prácticos, en los hogares existe el mismo tipo de sistema, ¿ya? No hay una casa que sea de una forma o respecto de la otra. Pero ¿cómo podemos saber nosotros el tipo que tuvo? Es analizando este ejemplo. Si nosotros prendemos una lámpara y en la lámpara se quema la ampolleta, el resto de la electricidad de la casa sigue funcionando. La tele sigue prendida, el equipo en el comedor funciona, el refrigerador queda bien prendido. Por lo tanto, que una cosa se apague y el resto continúe en funcionamiento es es el indicador de que en la casa existen circuitos conectados en paralelo. Si estuvieran en serie, cuando a mí se me corte la luz por un foco que quedó mal prendido, toda la casa se apagaría, ¿ya? Por eso es súper importante que uno conozca sobre todo los que, por ejemplo, tienen ambición de una ingeniería, hay energía, electricidad, civil industrial, arquitectura, construcción civil, ¿cierto? Todos los que van abocados a esto en algún momento van a tocar este tema, ¿ya? Sobre todo los que trabajan en la construcción, ¿ya? Yo conozco eléctricos de muy cercano y su labor es vital en el funcionamiento de una casa. Ustedes si pudieran algún día observar alguna constructora, se van a dar cuenta que todo el cableado eléctrico, todas las conexiones que ellos hacen, la montonera de cables, ahora, por lo menos en la actualidad, las constructoras actuales están dejando en el suelo todo el cablerío. Encima colocan el cemento, ¿cierto? El piso flotante o la cerámica, lo que sea, y la casa se levanta hacia arriba, ¿ya? Netamente para proteger, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros, perdón, me fui para otro lado. Cuando nosotros tenemos que las conexiones están en paralela, garantizamos que cada enchufe, cada dispositivo que se conecte al tendido eléctrico reciba los 220 voltios que requiere. En nuestro país, por norma, los dispositivos sostienen o pueden aguantar los 220 voltios, no más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, tanto el automático, el medidor de afuera, ¿cierto? Solamente está preparado para esta cantidad de voltaje. Eso es por una normativa de nosotros, no así en otros países, ¿ya? Acá yo tengo un ejemplo de una conexión en una casa. Ya si ustedes se fijan, hay una estufa eléctrica, una cocina en este caso, está el refrigerador, está un reloj, está la ampolleta, hay una radio, ¿verdad? Y cada enchufe va mostrando, ¿cierto? Cada enchufe va mostrando que está conectado a la corriente, al tendido eléctrico. Cada uno de estos elementos, la estufa, el refrigerador, el reloj, la radio y la ampolleta, corresponden a resistencias, ¿ya? Ese es el concepto, un resistor, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los tipos de resistores, cómo los conectamos, es porque estamos trabajando de esta forma, ¿ya? Si ustedes se fijan, el enchufe que está acá arriba, donde se da la luz, ¿cierto? Es que hay como el botoncito, perdón, de apretado. Este es el circuito, hace que el circuito esté abierto o cerrado. Cuando yo tengo el enchufe apagado, el circuito está cortado. Por lo tanto, en ese cable no está entrando corriente para la ampolleta. Por lo tanto, la ampolleta está apagada.
En cambio, cuando yo prendo el enchufe, pasa y automáticamente yo veo la luz encendida, ¿ya? Entonces el interruptor que está aquí, el que prende y apaga, permite que la corriente que está detenida continúe su camino, ¿ya? Es parte del circuito. Y si ustedes se fijan, los electrodomésticos que van enchufados, ellos automáticamente están en función. ¿Cuál es el elemento de los que están aquí que siempre está conectado? El refrigerador. Por un tema de higiene, por un tema de salubridad, ¿cierto? De mantener los alimentos frescos y en buen estado, está en constante funcionamiento. Entonces, uno se preguntaría, pero ¿cómo entonces pasa de que no se sobrecaliente o no le pase nada? El refrigerador en sí mismo trae elementos que hace que cuando hay mucha corriente circulando en detenido y no se está utilizando, se pausa. No sé si ustedes se fijan que de repente suena como y uno escucha que el refrigerador está funcionando y a veces se apaga, deja de funcionar. Entonces él tiene su propio como regulador, por así decirlo. ¿Ya? Pero esto es más o menos lo que ocurre dentro de una casa. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La potencia que se suministra, los watts de potencia que circulan en la casa, van por un alambrado. En el hogar existe un diferencial de potencial de 220 voltios, que es lo máximo permitido. Y además hay otro cable que está neutro, que él no tiene carga circulando. De esta manera, estos voltajes que van funcionando por los electrodomésticos, ¿cómo se obtienen? Si ustedes se fijan, los cables que yo enchufo, ¿cierto? El enchufe va a tener 2 o 3 terminales, ¿verdad? Uno toma la corriente, los 220, y el otro se conecta al terminal tierra, o sea, al cero. Por lo tanto, yo hago esta diferencia. 220 menos 0 me da los 220. Y de esa manera, el dispositivo va a funcionar sin problemas. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cuando yo conecto el enchufe a un, ¿cierto? Conecto el macho, que se le llama a la pieza del dispositivo, al enchufe de la pared, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Introducir los cositos, se conecta automáticamente a la corriente. Y como se produce esta diferencia del 220 en uno, que el que está pasando la corriente, y el del cero, que es el cable tierra, no se genera problema y por lo tanto yo puedo hacer que el dispositivo funcione. Ya, esto tiene una razón de ser. Cuando, no sé si ustedes se han fijado, pero hay enchufes que uno dice, oh, se echó a perder, está haciendo corte. Esas palabras van a indicar que hay algo que no está funcionando ahí como corresponde. Están cambiados los cables. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre, y esto es como para que ustedes lo puedan también conversar en el hogar. Muchas veces hay un arreglo que hay que hacer y uno dice, no, si yo lo hago, yo lo puedo hacer. Corto la luz, corto los cables y se soluciona el problema. Es lo peor que podemos hacer. Ya, yo lo viví en experiencia personal este año. A mí se me cortó la luz en la casa a modo general. No había caso, estaba sin luz. Y vino un tío que es eléctrico y nos hizo nos contó cómo funcionaba todo esto, y era que simplemente había un cable mal puesto en un enchufe. Estaba cambiado de orden. Cuando nosotros intentamos meter mano y hacer el arreglo nosotros, dejamos la escoba. Entonces es súper importante tener mucho cuidado cómo trabajamos en el hogar. ¿Ya? Por lo tanto, medidas de seguridad que debemos tomar nosotros son bien básicas. Primero es asegurarnos, ¿cierto?, de que hacer una revisión cada vez que hay algún problema, ¿cierto?, ojalá pudiéramos tener un eléctrico de confianza, esa persona que venga a supervisar nuestra casa, ¿cierto? Las casas que son nuevas normalmente no tienen mantenciones anuales, ¿ya? Pero donde yo vivo, por ejemplo, la casa tiene en promedio 15 años. Entonces, cuando mi tío vino, nos ayudó y dijo, no, el tendido está súper bien, quédense tranquilos, no hizo un chequeo general. Pero viene una pregunta, ¿cuánto es la cantidad de cosas que yo puedo conectar? ¿Ya? Hay limitaciones. Tenemos que tener cuidado de cuántas cosas estamos enchufando de manera directa a la casa. ¿Por qué? Porque si colocamos todos los enchufes que tuviéramos en nuestra casa estuvieran conectados con algún dispositivo funcionando, todos, podríamos generar un descontrol.
¿ya? Porque hay mucho, es como que ese voltaje dice por dónde paso, hay demasiadas cosas, se cae, porque no sabe cómo responder. Ya, se puede generar lo que se dice el efecto Joule, que es que se caliente el cordel, el alambre, y se produzca una fuga. Entre más aparatos, resistencias conectadas tengamos en paralelo, menor va a ser la resistencia total. Por lo tanto, podemos dañar nuestra casa. Tenemos que tener siempre cuidado. ¿Qué es lo que siempre se sugiere? Por ejemplo, ayer a un colega le ocurrió. Él estaba monitoreando una clase, tenía su computador encendido, la tower del Wi-Fi, y la mamá prendió el microondas en la cocina, se puso a planchar de manera paralela. Mientras calentaba, estaba descongelando algo en el microondas, prendió la plancha y había otro dispositivo en funcionamiento, creo que fue la lavadora, y se le cortó la luz. Y es porque habían muchas cosas funcionando en ese momento que consume alto voltaje. Harto watt de potencia, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos que ir siempre midiendo y cuidando de que las cosas que conectemos, veamos lo que estamos ocupando. ¿Qué es lo que siempre está conectado y en funcionamiento? Es el refrigerador. Pero ahora los alargadores que venden, antes no pasaba, los alargadores ahora vienen con un switch que es para prender o apagar según sea necesario. Entonces yo puedo tener mis cosas conectadas en la pieza y si no la estoy ocupando, aprieto ese botón para que el alargador deje de funcionar, ¿verdad? Y de esa manera no pasa nada, porque está conectado pero no está en funcionamiento, no hay un consumo por parte de ese dispositivo. Eso es lo importante. Que esté conectado a la corriente no quiere decir que esté traspasándose la corriente alterna. ¿Ya? Sino que quiere decir que está ahí, ok, pero que aún no está en funcionamiento, ¿ya? También tenemos que recordar que todos los materiales, todos, tienen una resistencia, ¿ya? Por muy mínima que pueda ser, la tiene. Entonces, los alambres, que también tienen resistencia, si están, se está sobreexigiendo, ¿cierto? Se pueden ver alterados por el efecto Joule, ¿cierto? Que es el de elevar la temperatura cuando hay mucha corriente. ¿Y esto qué puede hacer? Que se sobrecargue el circuito, lleva mucha corriente, hay mucho calor. Recuerden, nosotros vamos a ver un poquitito más adelante cómo están recubiertos los circuitos y por lo tanto el aislante que tiene, que es la capa protectora de todo el tendido eléctrico, podría fundirse. Y de esa manera generar la chispita y poder generar un incendio. Ya hay muchos incendios que se han producido por el tendido eléctrico, que son por, pónganse ustedes, les voy a contar como una anécdota. Hace un par de años atrás, cerca de ahí del colegio, hubo un incendio y se produjo porque la casa donde se estaba viviendo, el tendido eléctrico dentro de las paredes, porque se hizo una ampliación, ¿ya? Y el tendido eléctrico que se ocupó para esa ampliación no venía con alambre recubierto. Por lo tanto, al pasar los años, esto no es que pase en un momento a otro, no es de un día para otro así como rápido, pero al pasar los años se sobrecalentaron los circuitos, ¿cierto? El cable se quemó, se terminó de fundir, hubo una pequeña fisura en la protección del cable y se generó un incendio, porque el segundo piso era de material ligero, ya que es como la mayoría de los segundos pisos se construyen en nuestro país. Entonces siempre es tener cuidado con esto, porque un buen cable puede ayudarnos a prevenir una pérdida aún más importante. ¿Cómo prevenir? La sobrecarga se puede prevenir si limitamos la corriente. Podemos hacerlo con fusibles o con breakers. Los fusibles son de los años anteriores, ¿verdad? Son como más antiguos. Ya dentro de un fusible habría una franjita que se fundía por producto de este calor, que era cuando estaba en exceso, ¿cierto? En nuestra casa se permiten 15 amperes o en su defecto 220 voltios. Cuando había una sobrecarga, esta franjita se rompe y por lo tanto la corriente se baja, el interruptor se cae. Y cuando tú lo quieres volver a encender, se vuelve a caer. Entonces me avisa, hey, hay algo que está circulando que no está bien y yo no permito que pase la corriente. Soy la medida de seguridad para prevenir un daño. ¿Ya? Este circuito tiene una resistencia infinita. Entonces,
de por sí el fusible no es que se vaya a romper. La prevención que trae la franja es la que se rompe cuando hay un exceso de corriente circulando. Y de esta manera previene que la corriente siga circulando si no hay un tope, si no hay un aviso de que hay algo que no está de manera correcta. En cambio, el breaker es como más nuevo, ya es más actual, más como común, y cuando aumenta la corriente se calienta y se flexiona, ¿ya? Por lo tanto, un breaker cuando está desconectado no permite que pase la corriente. Hace el mismo efecto que el fusible, ¿ya? Son formas de prevenir que haya un exceso de corriente en circulación. Acá yo tengo una imagen de alguien que está con un taladro, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? El fusible o el breaker se va a colocar en el cable de alto potencial. Ese cable, el positivo, yo lo puse entre comillas porque es el que lleva la corriente. Y hay un cable que es el tierra, ¿ya? No sé si aquí ustedes lo logran visualizar. El cable de al medio hace el tierra y el cable de abajo es el que tiene la corriente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes este dispositivo de protección y hay una fisura, tú puedes ser parte y sufrir un shock eléctrico, ¿ya? Te puede hacer contacto, ya puedes traspasar corriente a través de tu cuerpo. Entonces, por eso que es importante tener siempre el enchufe del dispositivo que yo esté trabajando, normalmente o viene con 2 o con una triple entrada, que es para justamente el cable positivo, que es el que trae la corriente, y para el tierra, para justamente evitar que tú tengas en tu mano toda la corriente de circulación y que te pueda dar un daño importante. Entonces, aún con esto, el lado bueno, este lado bueno, el lado positivo, el lado que lleva la corriente, el cable por donde está circulando toda la corriente alterna, todavía podría producir un choque eléctrico. Por eso que ahora los dispositivos, si ustedes se fijan, los alicates, los galvanómetros, los taladros, la mayoría de los dispositivos eléctricos nos vienen para firmarlo con un mango metálico, sino que vienen recubiertos de plástico, que es aislante, para evitar que como tú tomes el dispositivo te dé la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Un cable interior puede aflojarse y hacer contacto con el mango, lo que haría que se calentara. Entonces, una persona, ¿cierto? Podría hacer el tierra. Uno podría hacer también el cable y por nosotros circular la corriente, lo que nos haría que nos diera el golpe eléctrico, ¿ya? Recuerde que nosotros también estudiamos el efecto fisiológico, por tanto, si yo tomo un dispositivo por donde me dio la corriente, yo me hago tierra y por lo tanto pasa por mí la corriente, me puede dar algo al corazón, hormigueos en los dedos, ¿ya? Por eso que hay muchas personas que, y esto va a sonar un poco cruel, pero hay una película que se llama Destino Final, creo, y que muestran cómo la muerte busca perseguir a ciertos individuos, ¿verdad? Bueno, hay una escena, y que yo lo pude averiguar, ¿ya? En que hay alguien que le está, como que le puede dar la corriente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace si ustedes, por ejemplo, ven que hay alguien que le está dando la corriente? El instinto preventivo es tomarle la mano a la persona y sacarla del lugar. Lo peor que podemos hacer. Si hay una persona que está siendo víctima de un ataque de corriente, no lo podemos tomar de la mano, porque nosotros vamos a incrementar la corriente que va a pasar por ella hacia nosotros. Lo que debemos hacer es tomar una manta, ¿cierto? Una lana, tomarla como una especie de cuerda y empujarlo. Que nuestro cuerpo no tenga contacto directo con la persona, para evitar que sea el daño aún mayor. Para prevenir un choque eléctrico, ya como ustedes ven acá, se conecta un tercer alambre, ¿ya? Que lleva a tierra la carga acumulada. O sea, está el cable, está el enchufe que me da la corriente, está el enchufe que me da la tierra, y además va a haber un tercer cable que va a tomar el exceso de corriente que pudiese quedar, de carga que pudiese quedar en el mango del dispositivo que estoy ocupando y lo bota. De esa manera a nosotros no nos da
la corriente, ¿ya? Como para prevenir. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos este tipo de enchufe, el que se ve abajo, que es el de 2 o de 3 piezas. Pero hay países en la parte norte del mundo que también importan electrodomésticos a nuestro país. Y en ese caso, ellos vienen con esta terminal, ¿ya? Por lo tanto, como nuestro país no está diseñado para esa terminal, nosotros nos vienen además un adaptador, que es el que se conecta y podemos enchufarlo a nuestro tendido eléctrico sin generar daño. Por lo tanto, si nosotros viajásemos a un país nórdico, normalmente me refiero a la parte norte del mundo, quizás sería más difícil que nosotros pudiésemos llevar nuestro secador de pelo, si es que no tiene la opción de desmontar del adaptador, ¿ya? Hay dispositivos que los traen como otros que no. Ya, normalmente los que son eh, como, ¿cómo les puedo decir? Los secadores de pelo, las planchas eléctricas, los alisadores, normalmente traían este adaptador. Ahora no todos, ahora vienen directamente con el de 3 dientes, ¿ya? Chiquillos, no sé cómo ver el chat, así que si tienen alguna duda, pregúntenme por audio, porque no pude, alguien me habló y no pude chatear con la persona. Acá, una imagen, ya esto es una imagen de cómo se vería dentro de una casa. Ya estoy mirando la cocina en este caso. Ya, si ustedes se fijan, aparece una línea que es la roja, que va a ser la línea positiva, la que va a llevar la corriente. ¿Ya? Y la línea azul, que es la línea neutra o la tierra, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tengo el refrigerador conectado, el lavavajilla conectado, la lámpara conectado, el horno, aquí hay un tostador, un microondas que está enchufado, una juguera, etcétera, ¿ya? Y de esa manera uno logra que haya como mayor funcionamiento, por lo mismo, por lo menos yo aquí en mi casa, cuando tuvimos este tema eléctrico, contamos alrededor de 12 enchufes, 12 terminales de enchufe y cada uno con un triple. Entonces ahora lo que hacen las tiendas como Home Center, Easy, por ejemplo, es que si uno tiene alguno de los enchufes que no esté funcionando, le venden unos tapa enchufes, que uno lo coloca y de esa manera bloquea el paso de la corriente por ese enchufe, ¿verdad? Por ahí no pasa, pero funciona y no hay problema, ¿ya? Siempre es bueno supervisar, como les digo yo, ojalá por un especialista, es lo que uno recomendaría, el tendido eléctrico de la casa. Ahora, las partes del cableado eléctrico, para que uno pueda entender por qué yo hablo del positivo, del neutro, del tierra, etcétera, tenemos que entender, aparte de cómo está el cable, qué elementos tiene, ¿ya? Un cable tiene un conductor, que es por donde pasa la corriente, ¿ya? Normalmente es donde está el positivo, ¿ya? Puede estar constituido por uno o varios hilos de material. Antes era solo una pieza gruesa, compacta, ¿ya? Por lo menos así me lo explicó mi tío. Una sola pieza de material normalmente de cobre, ¿ya? Pero también ahora se puede hacer con aluminio u otro material, que sea metálico, en este caso, porque es mayor conductor, recuerden, una resistencia mínima más conductividad. Y eso generaba el problema porque si se rompía una pieza, se perdía todo. En cambio, ahora los nuevos, y era muy duro, muy rígido, los cables de ahora son con fibras, varias hebras, así como enrolladas, anudadas, bien firmes, bien compactas. Entonces eso le da un poco más de movilidad, ¿ya? Y hace más simple el trabajo para los electricistas. Viene un aislamiento, que es un recubrimiento que trae, normalmente es algo negro, ya como un plástico grueso que recubre. Si ustedes algún día pueden ver a alguien que está haciendo un trabajo, vean cómo es el cable, o en la ferretería, o en Home Center, Easy, Sodimac, ¿verdad? No le estoy haciendo propaganda a ninguna cadena. Ustedes pueden ir y ver cómo tiene el cable, el cableado,
ya no, indistinto del color, cómo está compuesto, porque tiene el corte, está el corte directo, se puede ver. Está el hilo al medio, ¿cierto? El conductor, alrededor una cubierta bien gruesa de aislante, ya normalmente es negro, un color oscuro. ¿Y qué es lo que hace? Evita que la corriente circule fuera del cable y que la persona que tome esto pueda sufrir algún daño. Normalmente los electricistas cortan la luz de la casa para poder trabajar, pero ellos también necesitan ir probando de repente en el momento. Entonces ellos ocupan guantes de seguridad, sus zapatos son de un cierto material, el galvanómetro, el amperímetro que estén ocupando para medir la presencia o intensidad de corriente, ¿cierto? También viene recubierto de material aislante. Se toman las medidas, pero además el cable por sí mismo trae un aislante que es para evitar que si la persona toma el cable, se le produzca un daño. ¿Cuándo podría haber una fisura? Podría salir algo de corriente o de carga eléctrica disparada, por así decirlo. Por eso es que es importante fijarnos que el cable que esté manipulando esté bien sellado, esté sin corte, esté sin mordeduras, ¿ya? Etcétera. Una capa de relleno está entre el aislamiento y el conductor, ¿verdad? Envuelve a este conductor para poder mantener esto en funcionamiento. Y finalmente una cubierta, que es la que va por fuera, ya la parte más externa, y es normalmente la que tiene el color, con el que yo puedo reconocer cuál es cuál. ¿Y para qué me sirve esta última cubierta? Para proteger el aislamiento que tiene el cable, ya de sol, temperatura, etcétera. Por lo tanto, normalmente cuando uno tiene, ve a los electricistas o en los lugares que ustedes puedan visualizar todo, el tendido eléctrico siempre viene cubierto por algo, ¿ya? Antiguamente los cables se colocaban dentro de unos tubos de PVC muy rígidos, que eran naranjas, si no me equivoco, podían ser duros, a veces así como especies de resortitos, y que servían para cubrir, para separarlo de la pared o de lo que se estuviera ocupando. ¿Ya? Y cuando están al aire libre, los cables vienen protegidos por alguna caja, qué sé yo, ¿ya? ¿Por qué los cables tienen colores? ¿Ya? Hay lugares donde vienen solo en 2 tonos, ¿ya? O en un mismo tono. Entonces, quiere decir que ese cable me sirve para cualquier cosa. Donde yo lo conecte va a tomar el rol de ser tierra o de ser positivo, ¿ya? Pero normalmente en las casas, ¿cierto? Encontramos varios colores, que pueden ser los siguientes. Puede ser verde o amarillo, y este es el cable que se dirige a tierra. Antes era blanco o gris, pero se cambió de color para evitar que hubiera confusión. ¿Ya? Entonces normalmente uno ve el verde y sabe que es el tierra. ¿Ya? Este cable, ¿qué función cumple? Desviar la energía en caso de un fallo eléctrico. ¿Ya? Entonces, cuando el tierra se activa, es cuando hay algo como, hey, está pasando algo raro, hay como una filtración de energía, hago tierra enseguida para evitar daño hacia la persona. El azul o negro, que va a depender de algunos lugares, ¿cierto? Es el neutro. ¿Ya? Antes era rojo, pero el rojo se tomó como para el positivo, entonces para evitar mucha confusión se cambió de tono. Y este es el que no tiene corriente, ¿cierto? Y que sirve para hacer este juego de que si el 220 lleva el rojo, el azul lleva el 0, me genera el equilibrio, no pasa nada. ¿Cierto? El marrón, negro o gris es un cable de fase, ¿ya? Y esto responde a un tema estético, ¿ya? Es el que transmite la corriente, ¿ya? Antes era verde, entonces ahora como el verde es tierra, se hizo un cambio. Y hay otros cables que también son de corriente o de llevar la carga, que en este caso el más común es el rojo, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? Donde hay mucho, perdón, donde hay mucho cableado. En una casa. En una casa, como hay mucho cablerío circulando porque cada enchufe tiene cada pieza, etcétera, etcétera, se utiliza el rojo. Entonces,